Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy el doctor José Luis Olivares Neumann y el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos neuropsiquiátricos que se presentan en la enfermedad de Parkinson. Esta charla va dirigida a pacientes y familiares de personas con enfermedad de Parkinson y el objetivo principal es describir los principales trastornos psiquiátricos que pueden presentarse, las formas en las que se presentan, describir cada síntoma y ver qué podemos hacer en caso de presentarlos. Vamos a englobar los diferentes trastornos psiquiátricos en la enfermedad de Parkinson en problemas afectivos como la depresión, en problemas de ansiedad, en trastornos del sueño, en trastornos psicóticos y en otro tipo de trastornos que son los trastornos del control de impulsos y los trastornos cognitivos. Hablemos ahora sobre depresión. La depresión va a tener una prevalencia aproximadamente del 30% en las personas con enfermedad de Parkinson. Eso quiere decir que hay un 30% de riesgo de presentar a lo largo de la vida y se divide en diferentes síntomas, los cuales voy a describir a continuación. Tenemos los criterios, que son los criterios fundamentales, los síntomas somáticos, que vamos a ver que son síntomas físicos relacionados al trastorno del ánimo, los problemas de la conducta y los síntomas cognitivos. Dentro de los dos principales síntomas fundamentales para poder considerar que una persona cumple criterios para depresión son dos: la apatía y la anedonia. La apatía la vamos a describir como la falta de interés y motivación por realizar prácticamente cualquier actividad. La persona con depresión y apatía no le interesa salir, no le interesa realizar ninguna actividad. Puede haber apatía, por ejemplo, emocional, que no le interesen, por ejemplo, las emociones, o apatía cognitiva, que no se puede tener un estímulo cognitivo para poder estimular a la persona. Aparte de la apatía, también tenemos la anedonia. La anedonia la podemos describir como una dificultad para tener capacidades hedónicas, para poder disfrutar las cosas de la vida. Alguien con anedonia, por ejemplo, que antes disfrutaba, una persona con enfermedad de Parkinson, que antes disfrutaba, por ejemplo, ver partidos de fútbol, y ahora tiene depresión con anedonia, ahora no va a disfrutar ni siquiera eso. También la podríamos, por ejemplo, observar en personas que, por ejemplo, ya no disfrutan ni siquiera comer, el convivir con las personas. Todas esas actividades que antes eran placenteras, por ejemplo, el bailar y escuchar música, van quitándose en las personas con depresión y enfermedad de Parkinson debido a este síntoma que se denomina anedonia. Dentro de los síntomas somáticos, comentaba que van a ser síntomas físicos que pudieran estar causados por alguna otra enfermedad o alguna alteración fisiológica, pero que en este caso no. Más bien están relacionados a los síntomas, al trastorno afectivo presente en la enfermedad de Parkinson. Puede haber alteraciones del sueño, generalmente es hipersomnia, es decir, que les da mucho sueño, pero también puede haber insomnio, con insomnio inicial o insomnio intermedio. La persona batalla para quedarse dormido o a la vez puede despertarse varias veces durante la noche. Alteraciones en el apetito asociado a esta capacidad hedónica y falta de interés que comentaba. La persona puede perder el apetito, no darle hambre. Eso causarnos un problema muy importante porque la persona puede empezar a perder peso, y asociado a la falta de actividad física que hay en estas personas con enfermedad de Parkinson, puede ser un factor de riesgo muy importante para su estado de salud global. Asociado también a esto hay una sensación de falta de energía importantísima. La persona no tiene energía a veces ni para levantarse. No se puede parar, no confundirlo con la dificultad motora de la misma enfermedad de Parkinson. Pero esta falta de energía que sentirse muy desganado, y también las quejas somáticas. Las quejas somáticas, por ejemplo, puede haber mucho malestar gastrointestinal, puede haber palpitaciones, puede haber un trastorno por dolores difíciles de manejar, difíciles de atender, que aunque se traten adecuadamente, si no se trata la depresión, no salen de este estado somático en el que se encuentran. Y también puede haber una franca disminución del deseo o del placer sexual. Se pierde totalmente ese interés en muchas ocasiones y pues puede generar un problema importante para la relación de pareja. Aparte de los síntomas somáticos y fundamentales, vamos a tener también síntomas conductuales de la depresión y enfermedad de Parkinson. Si ya había alteraciones cognitivas en la enfermedad de Parkinson, va a haber todavía más alteración en la capacidad de poner atención y concentrarse en las diferentes actividades, o inclusive en adultos mayores puede presentarse algo que se denomina pseudodemencia. Las funciones mentales están alteradas
en lo cognitivo por la depresión, que la persona pudiera parecer que está presentando una enfermedad de Alzheimer, o en este caso deterioro cognitivo asociado a Parkinson, por ejemplo, asociado a esta alfa-sinucleinopatía. Sin embargo, habría que hacer una evaluación muy exhaustiva para ver si se trata, entre comillas, solo de depresión o si francamente ya hay un deterioro cognitivo. En algunas ocasiones se hace una evaluación, por ejemplo, también para descartar hipotiroidismo y alguna otra enfermedad, y pudiera ser que esta alteración cognitiva, esta falla en atención y concentración, y a veces alteración en la memoria, fuera totalmente reversible. Dentro de la apatía y la falta de interés también hay una alteración de la conducta con una desatención total en cuanto al aspecto personal. La gente se ve desaliñada, ya no se interesa por cuidarse, por bañarse, por cortarse el cabello, por ejemplo. Y también puede haber inhibición o agitación, si como tú dices, es decir, todavía estar más alterado en la parte motora o de plano tener una hiperexcitabilidad, si como tú dices, asociada a depresión. Dentro de los síntomas cognitivos asociados, las ideas que se asocian a la depresión, la enfermedad de Parkinson, está esta tríada negativa. Se llama tríada de Beck. Está generalmente en todos los episodios depresivos, que es una visión negativa de su vida con mucho pesimismo, la presencia de culpa, de minusvalía, pero también una visión negativa del entorno. Por ejemplo, ver que la situación económica está muy mal, pero no nada más para él, sino para todos. Y con una anticipación catastrófica, viendo que el futuro pues, es desalentador, que no hay esperanza. Esto podría llegar a complicarse y presentar francas ideas delirantes, que son ideas falsas, fuera de la realidad, en la cual puede haber ideas de culpa, de ruina, o inclusive la persona llegará a pensar que está francamente enfermo de otra cosa cuando no es así. Ideas nihilistas de negación, de que algún órgano de su cuerpo no sirve, o una negación total de la vida, pensando inclusive que está muerto. Eso ya son síntomas muy delirantes asociados a depresión. Pero de lo más riesgoso que hay y de lo que tenemos que poner una red flag, una banderita ahí para estar identificando, son las fantasías de muerte, que es el que la persona diga de estar deprimida, que ya no valga la pena estar aquí con nosotros, que ya no valga la pena vivir. Algunos dicen esta frase, ¿no? Ya lleva mediocito, sería mejor esta sensación de inutilidad, sería mejor que ya no estuviera, que ya no fuera carga para las demás personas. Y eso se denomina fantasías de muerte, pero puede llegar a una franca ideación. La persona puede llegar a pensar totalmente que ya no quiere estar aquí, que se va a quitar la vida. Y de eso, de la fantasía a la idea, solo hay un paso, y de la idea al gesto o intento, pues hay otro. Entonces hay muchísimo riesgo. Sería importante poder preguntar a nuestros seres queridos con enfermedad de Parkinson, si los vemos deprimidos, si han pensado francamente en ya no estar o en quitarse la vida, para poder inmediatamente atenderse y acudir con un especialista en salud mental o el mismo neurólogo para tratar con medicamentos antidepresivos. Como hemos estado comentando, todos estos tipos de síntomas van a crear una alteración funcional todavía mayor en las personas con enfermedad de Parkinson, que va a impedirles realizar muchas actividades que requieren gasto cognitivo, que requieren muchas actividades como convivir con la sociedad como tal. Las relaciones interpersonales se ven sumamente afectadas, una disfunción total en la vida, un impacto importantísimo en la calidad de vida, pero también un riesgo franco de que pues pierdan su vida, ¿no? De que es algo mortal la depresión en este sentido. Inclusive también con la misma depresión, el mismo paciente puede decidir ya no tomar los medicamentos dirigidos para otras enfermedades. Eso es un alto riesgo. Por ejemplo, si aparte de la enfermedad de Parkinson tiene, por ejemplo, diabetes o tiene, por ejemplo, hipertensión, el paciente al estar sumamente deprimido y ver que no hay esperanza, puede decidir no tomar los medicamentos y, entre comillas, dejarse morir. Esto es muy importante observarlo y atacarlo en compañía, por ejemplo, del geriatra, del internista, del neurólogo, para tratar todas las enfermedades concomitantes. Dentro de los principales factores de riesgo para que una persona con enfermedad de Parkinson presente un episodio depresivo está primero la gravedad de los síntomas motores, es decir, si está sumamente alterado es el estado de rigidez o el temblor y no mejora o no está bien tratada esa parte motora,
es muy probable que asociado a esta sensación de inutilidad presente un franco episodio depresivo. También, bueno, asociado a las cuestiones neurobiológicas y de circuitería cerebral. También la presencia de un deterioro cognitivo franco, el darse cuenta de que haya una demencia asociada a Parkinson, esta alfa-sinucleinopatía, con olvidos frecuentes en muchas ocasiones, o en algunas alfa-sinucleinopatías con alucinaciones que vamos a observar, que pueden ser muy importantes y muy detalladas, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. Entonces, si hay demencia, también es una red flag para ver que esta persona se puede deprimir muy francamente. Él no puede dormir muy bien, los trastornos del sueño, el ser mujer, el tener un inicio muy temprano de la enfermedad, abajo de los 40, 50 años, y haber presentado una comorbilidad psiquiátrica previamente al desarrollo de la enfermedad de Parkinson. En muchas ocasiones, los trastornos mentales pueden ser prodrómicos, es decir, algo previo que no se sabía que iba a desarrollar posteriormente la enfermedad de Parkinson, pero que a toro pasado, que ya he visto desde a posteriori, desarrolló Parkinson, por ejemplo, haber presentado una depresión crónica, una apatía crónica o algún trastorno, por ejemplo, de personalidad con mucha impulsividad que puede desarrollar después la enfermedad de Parkinson. Pues bueno, la comorbilidad psiquiátrica es un factor de riesgo para los trastornos afectivos. Desgraciadamente, alrededor de 3 a 4% de las personas con enfermedad de Parkinson que presentan depresión van a intentar quitarse la vida. Esta es una cuestión de suma gravedad. Y los factores de riesgo más importantes para ello son ser hombre, el que la enfermedad de Parkinson inicie de manera muy temprana, que sea muy difícil controlar los síntomas motores, presentar psicosis y tener otro tipo de enfermedades. Si conocen a alguien con la enfermedad de Parkinson y presenta estos factores de riesgo, hay que estarlo cuidando mucho, hay que estar siempre muy al pendiente de ellos y que acudan inmediatamente con algún especialista para ver la posibilidad de que haya una mejoría notable. Bueno, ya hablamos de la depresión, pero me parece también importante hablar dentro de los síntomas afectivos que pudiera haber en personas con enfermedad de Parkinson, son los síntomas maníacos. No sé si, los que menos que nos acompañan han oído hablar del trastorno bipolar. Hay personas con enfermedad de Parkinson que presentan un franco estado de manía en los cuales les puede dar muchísima energía, con la velocidad de pensamiento muy, muy rápida, pensando muchas cosas, teniendo muchos proyectos, sin necesidad de dormir prácticamente, en ocasiones con un incremento de la libido, con promiscuidad sexual, que se puede hacer también, por ejemplo, a trastorno del control de impulsos. Tenemos que ver, por ejemplo, si la persona ya tenía trastorno bipolar antes y después desarrolló la manía como este trastorno afectivo, o si va concomitante dentro de la alfa-sinucleinopatía. Hay que tratarlos, hay que observarlos y hay que ver cómo ayudarles porque puede también ser de mucha gravedad. Vamos a pasar ahora a la parte de los trastornos de ansiedad. ¿Sí? La ansiedad se va a presentar en la gran mayoría de las personas con enfermedad de Parkinson. Puede haber una ansiedad, por ejemplo, de desempeño, en los cuales esta persona no puede realizar las actividades debido al déficit motor y lo intente, y con eso se mantenga muy ansioso, muy preocupado también por no poder hacerlo, y también con preocupaciones inespecíficas, por anticipación catastrófica, por no poder mantener su mente en blanco, por pensar y pensar perseverantemente en las cuestiones que les están causando el problema. Dentro de los principales trastornos de ansiedad asociados a enfermedad de Parkinson, vamos a encontrar los siguientes. Puede haber, por ejemplo, trastornos de angustia en los cuales se presenta característicamente una ansiedad constante, pero una crisis de angustia en los cuales la ansiedad es tan intensa que la persona siente que va a perder el control y se acompaña de síntomas físicos como palpitaciones, temblor, sudoración excesiva, escalofríos. Puede durar 10 minutos, pero deja a la persona totalmente exhausta. Dentro de los trastornos asociados al trauma que pudiera generar la misma enfermedad de Parkinson en muchas ocasiones, por ejemplo, el que hace en periodos largos de off y no poder moverse puede causar un trastorno por estrés agudo y trastornos por estrés postraumático, en el cual la persona tiene síntomas de reexperimentación en las cuales estaba asociada a este estado de off, por ejemplo, y inclusive pesadillas, inclusive estados disociativos,
asociados a crisis de angustia por este mismo trauma asociado al Parkinson. Y dentro de los más comunes, pues el trastorno de ansiedad generalizada, en las cuales hay una preocupación constante, a veces inespecífica, la persona no sabe ni qué le preocupa, una irritabilidad constante, muchos síntomas físicos, puede haber también alteraciones en el apetito y generalmente van de la mano, tanto los trastornos de ansiedad con los síntomas depresivos. Es muy frecuente que estén presentándose de manera concomitante. Como comentaba, bueno, los principales factores de riesgo para presentar trastornos de ansiedad en personas con enfermedad de Parkinson está el ser mujer, el tener un inicio muy temprano y el tener episodios de on-off muy frecuentes y muy prolongados. Son los principales factores de riesgo. Bueno, ya hablamos entonces de depresión y de ansiedad y ahora vamos a hablar de algo que es muy frecuente en las personas con enfermedad de Parkinson, inclusive se da como síntoma prodrómico, es decir, trastornos del sueño. En este caso, los trastornos del sueño humor, por decirlo así, la persona suele actuar sus sueños en muchas ocasiones y ven que la persona como que actúa en el sueño, pues a lo mejor posteriormente le va a dar como factor de riesgo enfermedad de Parkinson. Alrededor del 90% de las personas con enfermedad de Parkinson va a presentar alteraciones en el sueño, en este caso insomnio. El sueño puede ser fragmentado con la presencia de terrores nocturnos. Por ejemplo, estos terrores se caracterizan porque la persona no recuerda el sueño, pero quien lo observa, observa que responde de una manera muy importante conductualmente durante el sueño, ¿sí? También puede haber hipersomnia diurna, que es estar pues quedándose dormido literalmente durante el día, y trastornos del sueño REM, en los cuales la persona, como comentaba, en los movimientos oculares, pueden actuar sus sueños durante la noche, no necesariamente recordándolos, ¿sí? El sueño es muy importante mantener una adecuada calidad del sueño, preservar nuestro ciclo circadiano, porque no nada más la alteración va a provocar problemas en las personas con enfermedad de Parkinson, en esa situación de salud, sino en su salud global. Si alguien, por ejemplo, tiene enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión, comentaba, el insomnio va a provocar que, aunque se esté tratando de la mejor manera posible con los respectivos medicamentos, sea de más difícil control porque se considera una situación o un estado de estrés constante, y el estrés pues conlleva un proceso inflamatorio global en el sistema. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de uno de los trastornos o síntomas neuropsiquiátricos más discapacitantes y que más impactan en la calidad de vida tanto a la persona con enfermedad de Parkinson como de sus cuidadores. Estoy hablando de los trastornos psicóticos. En la enfermedad de Parkinson pueden presentarse alucinaciones. Una alucinación la podemos considerar o describir como una alteración en la percepción. La persona percibe, es decir, escucha, ve, huele, también puede ser por cualquier órgano de los sentidos, pero bueno, las principales que se encuentran son las visuales y las auditivas, cosas que no existen en la psicosis asociada a enfermedad de Parkinson y asociada a un tipo de demencia que va muy de la mano de las alfacinoclopatías, que es la demencia de cuerpos de Lewy. Hay alucinaciones visuales sumamente complejas. Por ejemplo, un paciente que llega a ver a una niña vestidita con un vestido rojo, con colitas, con pecas, y la ve muy detalladamente y le dice al familiar, ahí va la niña, ahí va la niña. En muchas ocasiones, afortunadamente, estas alucinaciones tan complejas no causan tanto estrés en la persona con enfermedad de Parkinson. Y si las ve y no causan tanto estrés, quizá no valga la pena tratarlas. Pero si llegamos a ver que la persona está francamente alucinada viendo o escuchando voces, por ejemplo, de que se haga daño o voces de personas que desconoce y que le causen muchísima alteración, es importante una valoración inmediata con un especialista para tratar de escoger el mejor medicamento antipsicótico
para que se quiten estas alucinaciones. Un tratamiento adecuado, por ejemplo, no todos los antipsicóticos desgraciadamente son útiles en personas con enfermedad de Parkinson porque a veces pueden alterar todavía más la cuestión motora, causar mucha rigidez, favorecer discinesias y favorecer distonías. También la presencia de delirios, el tener ideas fuera del marco de la realidad, por ejemplo, delirios de robo, de que les robaron sus cosas, delirios de persecución, de que alguien quiere hacerle daño, pero también tenemos otro tipo de delirios en la enfermedad de Parkinson, como puede ser mucha celotipia, es algo frecuente es más frecuente en el hombre, pero también puede estar en la mujer, que se empiece a decir que la esposa o la pareja lo está engañando con otro cuando esto no sea cierto. Esto puede causar muy importantes alteraciones en la relación de pareja y también se requiere una valoración pronta para tratar con medicamentos y con psicoterapia para que mejore la relación y se quiten estos delirios en la mayor parte de lo posible. El tratamiento pues es sumamente complejo, requiere un abordaje multidisciplinario, pero de que se puede ayudar, se puede ayudar. Vamos a hablar de otro tipo de trastornos que son los trastornos de control de impulsos en las personas con enfermedad de Parkinson. Estos trastornos de control de impulsos se asocian más que nada a la presencia ya del tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Desgraciadamente no hay tratamientos 100% efectivos que estén exentos de efectos secundarios y aquí la recomendación va a ser que siempre se esté en comunicación con su neurólogo de cabecera que está tratando esta enfermedad para ver si con los medicamentos dopaminérgicos no se está presentando un trastorno de control de impulsos. En este sentido, la persona puede presentarse irritable, pero de repente empezar a tener compras continuas de la nada, sobregirar tarjetas, por ejemplo, ocurrírsele negocios que antes ni le pasaban por la mente, o también, por ejemplo, dejar de dormir asociado a la gran energía que puede dar el medicamento dopaminérgico. También pueden tener una conducta hipersexualizada, un aumento de la libido importante y esto conllevar conductas sexuales de riesgo. Entonces tenemos que poner muchísima atención los siguientes días al inicio o al ajuste de los medicamentos dopaminérgicos para ver si la persona no está presentando trastornos francos en el control de impulsos o, por ejemplo, los dopaminérgicos, también asociado ahí a las vías dopaminérgicas, los síntomas psicóticos que comentábamos en la plantilla pasada. Si esto sucede, hay que llamar inmediatamente al neurólogo o si está de la mano el psiquiatra trabajando para que trabajen en conjunto y los medicamentos se ajusten. De la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson forma parte del complejo de alfa-sinucleinopatías y la persona con demencia en la enfermedad de Parkinson pues es más del tipo, como comentaba, del cuerpo de Lewy, que si hay fallas en memoria y afortunadamente estas fallas pueden mejorar más que otros tipos de demencia con los medicamentos inhibidores de acetilcolinesterasa. En algunas ocasiones la mejoría es casi total, principalmente en fases tempranas, aunque bueno, se entiende que son enfermedades francamente neurodegenerativas y que tarde o temprano, por más bien que esté tratado, va a avanzar el proceso de deterioro cognitivo. La demencia, como comentaba también, hay mucha más presencia de forma inicial de alucinaciones visuales sumamente complejas en las fallas cognitivas por alfa-sinucleinopatía. Entonces es algo que debemos de estar siempre pendientes y tratar de atender oportunamente. Ya para terminar, comentarles que todos estos trastornos que hemos mencionado, los diferentes síntomas neuropsiquiátricos presentes en la enfermedad de Parkinson, son tratables y controlables y debemos de tratar de identificarlos. El Parkinson no solamente es la parte motora, no solamente es que la persona pueda moverse mejor, sino tenemos que atacar de manera frontal la presencia de todos estos trastornos para que la persona primero tenga calidad de vida, la persona con enfermedad de Parkinson, pero que también tenga una buena calidad de vida las personas que lo rodean, es decir, los cuidadores. Por ejemplo, una persona que no duerme, que tiene psicosis asociada a Parkinson y que está francamente deprimida, pues no, va a pasar muy mal, pero también los familiares la van a pasar sumamente mal, ¿sí?
Entonces tenemos que trabajar en equipo, no nada más en neurología, tenemos que tener también, bueno, aquí dándome el comercial, un psiquiatra a la mano, un psicogeriatra o neuropsiquiatra de preferencia, y también la atención psicológica es importantísima. Las intervenciones no farmacológicas tienen que ser las que predominen y solo si es necesario dar medicamentos, porque como comentaba hace rato, los medicamentos no están exentos de efectos secundarios. Sí son muy buenos, pueden sacarnos de un estado depresivo profundo, pueden sacarnos de un estado ansioso, pueden mejorar el sueño y mejorar la psicosis, pero las intervenciones no farmacológicas acompañadas de alguien experto en psicoeducación y en intervenciones nos van a ayudar a que las dosis sean sumamente bajitas. Pues ya para terminar, pues tengo la fortuna de trabajar aquí en Prisma Neurociencias. Lo padre de esto es que trabajamos pues en equipo las diferentes disciplinas asociadas a salud mental y neurológica y estoy muy orgulloso y muy contento de que hemos tenido excelentes resultados. Quedo para servirles, soy el doctor José Luis Olivares Neumann. Espero que esta charla les haya sido de utilidad y estamos al pendiente de nuestras redes sociales y el número telefónico si llegara a ofrecérseles algo. Pasen bonita tarde.